Ya, súper. Muchas gracias, Francisca. Hola, chicos. Buenas tardes. Ahora sí, porque no veía nada en el chat, pero ahora veo el chat por cualquier cosa. Quería darle la bienvenida a este webinar. La verdad es que primera vez que lo hago, digamos, este año 2024, pero el año pasado no había hecho ninguno. Así que me pareció bastante interesante hacerlo para también en el fondo recoger algunas ideas, ver en el fondo qué opinan de la temática y dar pie también, digamos, al curso que nosotros tenemos implementado en ADIPA y que vamos como en la sexta o séptima sesión más o menos versión. Veo harta gente conocida en el... Sí, veo ex colegas, veo estudiantes de la universidad, así que les agradezco igual que estén acá. No tenía idea en el fondo que había llegado tan masivamente la invitación. Así que, no, chicos, gracias. Hola, Pato, ¿cómo estáis? Ya, chiquillos. Les cuento un poquito de qué se trata esto. Y la temática, digamos, que vamos a abordar hoy día tiene que ver con salud mental y la regulación emocional en adultos en general. Y tiene que ver en el fondo con la conceptualización que nosotros tenemos como terapeutas o trabajadores del área de, digamos, de la salud mental, de cómo nosotros vamos observando estos procesos en cada persona y cómo vamos viendo, digamos, la evolución de este concepto durante el tiempo y de manera histórica, ¿ya? Así como varios conceptos han ido cambiando, tiene que ver más que nada con el cambio de paradigma que nosotros tenemos en el presente y las cosas que van pasando, digamos, a nivel histórico. Entonces nos hace posicionarnos desde otra mirada, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco con eso. A mí me gusta más o menos como esta participación, digamos, activa de los estudiantes, pero entiendo que hay un tiempo para las preguntas, así que cualquier cosa ahí la van anotando, chicos, ¿ya? Ok, voy a poner la presentación, así que me avisan si es que lo ven. Voy a poner pantalla completa y ahí le voy a pedir a alguien si me puede decir si se ve o no. Mire, la única persona que veo en este momento es Alejandra Vázquez. Si me pusiera un tic o algo para saber si se ve. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Chiquillos. Bueno, como les señalaba y como lo mencionan, digamos, en mi currículum, mi carrera profesional en general lo he hecho en atención a nivel, digamos, como terciario, primario, atención, digamos, como en áreas que tienen que ver con diversos espacios en donde uno encuentra distintos pacientes y distintas temáticas en las que uno va también abordando ciertas situaciones. Y eso me ha permitido también ir observando que hay aspectos que son transversales y que independiente del contexto en el cual uno se encuentra con esta persona que viene a esta atención psicológica o esta psicoterapia, acompañamiento, etcétera, vamos observando también que hay cosas que se van repitiendo, hay elementos en el fondo que tienen que ver con no necesariamente el diagnóstico que la persona tiene de por sí, ya si trabajamos por ejemplo en salud pública que se maneja mucho el tema del diagnóstico por un tema de indicadores también, pero uno va observando que hay aspectos que se van repitiendo y que tienen que ver en fondo con aspectos transversales, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco esta mirada más actual donde se intenta recoger aspectos que pueden ser universales o que pueden ser trabajables o desarrollados en una psicoterapia, por ejemplo, o en un espacio terapéutico que nos permita también trabajar varios aspectos a la vez, ¿ya? Y no sé si ustedes, digamos, como se acuerdan antes, cómo eran las psicoterapias o cómo se armaban estos modelos de terapia, que a veces tenían que ver con, por ejemplo, terapia para trastornos específicos, ¿ya? Por ejemplo, la terapia que está basada en esquemas, ¿ya? Esa terapia tiene que ver, por ejemplo, con específicamente el trastorno límite de personalidad. Ahora, ¿por qué la salud mental? ¿Ya? ¿Y por qué es importante en el fondo mencionar esto? Porque es importante que se vea desde este enfoque. Porque es una de las cosas que no solo después de la pandemia, sino que previamente a eso es uno de los elementos que está, digamos, en la palestra mundialmente, porque hemos visualizado números también acá en Chile, también se da una importancia tremenda al tema de salud mental en las atenciones primarias, como les señalaba, y en atención especializada,
porque hay mucho, digamos, hay mucha, por ejemplo, deficiencia de profesionales, hay muchas dificultades para poder, por ejemplo, se accede, pero no se puede, digamos, como continuar en procesos de psicoterapia, ¿ya? Eh, Hay distintos aspectos que tienen que ver con las deficiencias del sistema, ¿ya? Entonces, por eso pongo acá que es una de las principales preocupaciones de la sociedad actual. Y como les iba diciendo, como todo esto va variando, en la actualidad tiene que ver un poco con darle un poco más de énfasis a esto, ¿ya? Y, bueno, como les decía, la salud mental en general trae desafíos nuevos, cambios de paradigma, ¿ya? Diferencias en las conceptualizaciones que nosotros tenemos y distinciones en ciertas ideas, ¿ya? Ahora, les voy a mostrar un video bien breve para que vean algunos elementos de lo que les estoy señalando y para que podamos poner en contexto también lo que voy a compartir con ustedes. ¿Sí? Denme un segundito, voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner el video acá. Lo mismo, voy a utilizar a alguien para que me diga si se ve bien, si se ve en pantalla completa. Aquí lo veo aquí. Ah, veo a la Jennifer Molina. La voy a molestar a usted. ¿Se ve? Ya, súper. Si se escucha, me pone una manito arriba, ¿ya? Crónicas del domingo. Sí, Cada día son más los pacientes que requieren y que buscan ayuda psicológica. En la atención primaria de salud, en los SPAM, debiesen ser o estar las primeras respuestas para que estas personas puedan acceder a psicoterapia. Investigamos cómo se está llevando a cabo esta tarea y nos encontramos con un panorama que, a juicio de los expertos, es preocupante. Los problemas de salud mental en Chile aumentan cada día. Hay varios grupos vulnerables, pero en términos de tasa de suicidio, en depresión, son los jóvenes y las personas mayores. Pero pacientes indican que en los SPAM la respuesta no estaría a la altura de esta preocupante realidad. En el consultorio, ¿te dieron terapia? Sí, me daban una vez como cada 3 meses. Salimos a fiscalizar. Nos preguntamos cómo es la terapia psicológica en los centros de atención primaria. Solicitamos al Ministerio de Salud las cifras. ¿Quiénes y por cuánto tiempo se atienden? ¿Los tratamientos son efectivos? A la espera de esos datos, realizamos 3 ejercicios periodísticos en 3 SPAM de distintos sectores de Santiago. Nos instalamos en la sala de espera de las terapias psicológicas. Tomaremos el tiempo que tardan los pacientes en entrar y salir de su consulta. Y 3 minutos dura la atención del primer paciente y la segunda es ella. Mientras espera su consulta, se queda dormida sobre una baranda. Esperamos su atención. 12 minutos, tiempo total de la consulta. ¿Será siempre igual? La demanda es mucho más alta de la oferta que nosotros estamos entregando. La cantidad de tiempo destinado a la atención de esa persona es mucho menor y ahí estamos hablando derechamente de una calidad deficiente a pesar de todos los esfuerzos que los equipos de salud realizan en los distintos lugares donde desempeñan sus funciones. La evidencia internacional plantea las personas en situación de pobreza y exclusión social presentan 3 a 4 veces más posibilidades de desarrollar trastornos mentales o alteraciones en su salud mental. Chile no es la excepción. Personas mayores, niños, niñas y adolescentes y las mujeres son los grupos de mayor riesgo. Y después de que pasó un año de la muerte de mi mamá, a mí me empezaron a dar crisis de pánico. Sentía así como que me estaba ahogando, como que el pecho me apretaba, miedo, mucho miedo, como que me iba a morir en cualquier momento, cerraba el ojo y me iba. Desde 2014, María Elena vive en Puente Alto. En su caso, pasa muy poco tiempo hasta advertir que pedir ayuda no es tan fácil.
menos cuando se trata de salud mental? Y llegué un día a urgencia, y dije lo que sentía, y el médico me dijo que iba a ser una crisis de pánico, una crisis de angustia, y me derivó al psicólogo, pero yo tuve que levantarme al otro día muy temprano a sacar hora porque hay mucha gente. Hay que levantarse como a las 5 de la mañana. Para pedir hora. Para pedir hora. Y si es que alcanza. Ya, chiquillos, era un fragmento, no voy a mostrar todo el video porque es un poquito más largo, pero ahí les voy a mandar el link, ¿ya? Ya. Ahora, obviamente que si pudiéramos conversar respecto a la temática de lo que se está mostrando en este video, tiene que ver un poco en el fondo con el nivel de urgencia que existe en la actualidad y la calidad de las atenciones realizadas, por ejemplo. No digo de que más tiempo es más calidad, pero sí en el fondo ocurre mucho esta sensación que tienen las personas que no alcanzan a poder, por ejemplo, desarrollar ciertos procesos personales o de poder en el fondo enfrentar situaciones como esta chica que salía, que ella decía que le dan estas crisis, ¿cierto? Y que ella tenía atenciones una vez cada 3 meses, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo pongo, digamos, en la palestra y por qué muestro particularmente este contenido? Porque también tiene que ver un poco con la temática que vamos a revisar hoy día y que creo que también es una postura que viene investigándose hace tiempo y que también es una postura personal desde lo que a mí también me hace sentido, de poder encontrar formas de poder encauzar la psicoterapia o las maneras que nosotros nos enfrentamos, digamos, ya no solamente psicoterapia, sino desde las formas distintas de, por ejemplo, de rehabilitación de otro tipo, de las formas terapéuticas que existen actualmente, que puedan causar autonomía en el paciente y que no sea en el fondo algo que yo tenga que reiteradamente o que sea un tiempo muy extenso, ¿ya? Pero que tenga que asistir reiteradamente, por ejemplo, a psicólogo, o que yo tenga que en el fondo ir tantas veces, porque hay digamos, como una investigación que dice entre 8 o 12 sesiones, ¿cierto? Que es como el proceso más breve, pero también estamos hablando en el fondo de poder encauzarlo en objetivos que sean alcanzables. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos frente a personas que, por ejemplo, tienen diagnosticado una depresión hace mucho tiempo, ¿ya? Hay personas que van con el logo, por así decirlo, acá arriba de yo tengo depresión y por ende yo necesito atención. Yo he tenido pacientes al menos que me han dicho, yo necesito psicólogo toda la vida, ¿ya? ¿Qué es lo que suele pasar actualmente? No hay bolsillo que aguante para poder estar toda la vida en sesiones, ¿cierto? Por una parte, económicamente no da. Dos, probablemente si estamos pensando en la salud pública, es difícil que el Estado permita en el fondo que esto se dé, ¿ya? Y por lo mismo, en el fondo, es algo que es bastante difícil que ocurra si es que en el fondo pensamos en el acceso que las personas tienen a atención actualmente. Si, por ejemplo, ustedes son terapeutas o psicólogos que están trabajando de manera particular y que ustedes tienen su consulta, uno puede quizás ajustar los tiempos a algo, pero también en el fondo nos da el desafío de que esa persona que también está con nosotros y que está trabajando en algún aspecto, pueda tener un proceso también, ojo, de aprendizaje, por ejemplo, para poder realizar una regulación o poder llevar a cabo un proceso de regulación emocional que sea efectivo para esa persona. Ahora, ¿por qué pongo énfasis en el tema de que es un proceso de aprendizaje? Porque efectivamente tiene etapas y tiene momentos en los que uno va a realizar, por ejemplo, las sesiones de una retroalimentación, ¿cierto? Porque también tiene que haber una adaptación, un ajuste, ¿ya? Entonces, ese proceso de aprendizaje que en el fondo si uno se va como quizás a lo más clásico, como bandura, por ejemplo, el andamiaje, el poder implementar ciertos aspectos que tienen que ver con el aprender algo nuevo, ¿ya? El foco de la psicoterapia va un poco hacia allá, con la mirada del presente y la mirada actual, ¿ya? Pensando en el fondo de que, claro, es lo que uno esperaría en una psicoterapia, pero por lo que nosotros estamos viendo y quienes trabajan, digamos, en sistemas públicos o en sistemas, digamos, de instituciones en las que se realizan atenciones, eso no se está dando y no hay un tiempo tampoco determinado para hacerlo, generalmente son muy reducidos los espacios, ¿ya? Ahora, dentro de este análisis también en el fondo uno va observando de que elementos comunes
digamos, de ciertos aspectos, de ciertos trastornos de personalidad, por ejemplo, de ciertos trastornos de salud mental, de distinto tipo anímico, personalidad, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, vamos observando que hay elementos que nosotros podemos trabajar con las personas de manera transversal, ¿ya? Y uno de ellos tiene que ver con la regulación emocional. Si ustedes escucharon el video y vieron que esta chica en el fondo, ¿qué es lo que le pasaba? Porque ella estaba describiendo una situación de crisis, ¿ya? De crisis de angustia, de crisis de pánico. Y la crisis en general efectivamente tiene que ver con una dificultad en algunos momentos de poder regular las emociones, ¿ya? Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, a la descripción de los pacientes que ustedes, por ejemplo, han atendido, las personas que vienen, los usuarios, etcétera, vamos observando de que hay una dificultad para poder abordar generalmente a nivel emocional, ¿ya? Y lo describen desde ahí, poder abordar desafíos de manera cotidiana, por ejemplo. Las personas con depresión no necesariamente estoy hablando de una regulación emocional donde se desborde la emoción, sino que, por ejemplo, para poder tener más energía para poder realizar sus actividades. Y eso también habla en el fondo de poder regular emociones y, bueno, cuando si es que van a algunos participar del curso, también se habla en términos de las cogniciones que están de por medio con eso, ¿ya? Ahora, para mostrarles de manera histórica cómo ha ido evolucionando este concepto, nosotros en el año, o digamos el siglo XIX, vamos realizando digamos, una revisión en términos de cómo partió la evaluación o cómo partió, digamos, eh, la investigación respecto a las emociones, ¿ya? Y uno de los primeros autores que aparece tiene que ver con William James, que no sé si alguien lo había escuchado anteriormente, me imagino que sí, porque los que estudiamos psicología en el fondo fueron uno de los primeros autores que empezaron, digamos, con el tema del desarrollo de las emociones, ¿ya? Este autor lo que hacía en el fondo y lo que investigó es plantear de que las emociones, nosotros las generábamos emociones a partir de estímulos externos. Por lo tanto, lo primero que dijo en el fondo es que aquí también tenía que ver con algo primero del entorno, ¿cierto? Pero él lo que más le dio énfasis tenía que ver con con la estructura biológica, ¿ya? Entonces, uno de los primeros acercamientos que hay acá tiene que ver en el fondo con no una descripción psicologizante, sino al contrario, una descripción que tiene que ver con algo más concreto, ¿ya? Que tiene que ver con un estímulo. Y esto, uno de los primeros, digamos, de las primeras consideraciones que se utilizó, abrió el campo, digamos, de empezar a investigarlo a nivel mucho más serio, porque inicialmente las emociones se veían como algo en el fondo que no fuera importante, o algo en el fondo que no era necesario estudiar, ¿ya? Posteriormente, en la teoría psicoanalítica, Freud, y bueno, hay varios en realidad, y hay los que se manejan un poquito más en esta teoría podrían revisar algunas cosas respecto a este concepto, pero él fue señalando de que las emociones también tienen que ver con un proceso interno del individuo, ¿ya? Aquí todavía en este periodo de tiempo estábamos en que las emociones en sí tenían que ver con procesos internos, que si bien se mantiene hasta la actualidad, pero le daba mucho más foco a esto. Pero menciona que había que resolver también un conflicto y que tenía que ver en el fondo también con qué nos pasaba a nivel interno y emocional y cómo nosotros permitíamos o prohibíamos, por así decirlo, que los impulsos salieran al exterior. Cuando hablamos, por ejemplo, de mecanismos de represión, ¿cierto? Cuando hablamos de elementos que tienen más que nada que ver con sublimación, ¿ya? Y que ahí vienen los famosos mecanismos de defensa. Si bien él no habla de regulación emocional en términos concretos, ya tenemos una aproximación a cómo son el estudio, digamos, de las emociones de manera indirecta, ¿ya? Pero cuál es, en el fondo, como desde qué paradigma se para en esa época, digamos, estos autores, ¿ya? Entonces, hasta este siglo, en este tiempo, nosotros vamos observando de que hay una mirada bastante reduccionista también de qué es lo que es la regulación emocional o de qué es lo que es, en el fondo, las emociones en sí, ¿ya? Como experiencia humana. Y desde 1950 a 1960 tenemos un enfoque que es más bien asociado al enfoque conductual, ¿ya? Aquí vienen en fondo las teorías que se asocian un poco más al conductismo, ¿cierto? A los experimentos que se empezaron a realizar,
y a cómo nosotros abordábamos o cómo manejábamos la conducta, el comportamiento a través de lo que nosotros íbamos observando, ¿cierto? Y los procesos internos en el fondo no eran tan relevantes en ese periodo de tiempo, sino de que las emociones se veían como algo que eran manejables a través de estímulos que uno podía generar, uno podía quitar, ¿ya? Entonces hay una mirada en el fondo que es bastante instrumental respecto a cómo se manejaba o cómo se abordaban las emociones en general, ¿ya? Ahora, desde ese periodo de tiempo también existían en el fondo las teorías del aprendizaje y de cómo nosotros íbamos en el fondo manejando o controlando estas emociones. Porque es ojo de que cuando uno va hablando, por ejemplo, de regulación emocional, se encuentra con distintos autores que le dan distinta connotación a qué lo que es regular una emoción. Si ustedes se van más atrás, ya de 1960 para atrás, es mucho más probable que nosotros encontremos bibliografía que tenga que ver con el control. ¿Ya? El control emocional, y de hecho, si uno, por ejemplo, se va, ahí mis colegas se acordarán, digamos, de los talleres que existen, por ejemplo, no sé, pues, cuando uno realiza talleres para internos de la cárcel, ¿ya? Hay talleres que se llaman taller de control emocional, ¿ya? Es algo que no ha variado tanto en el tiempo, ¿ya? Pero si es que nosotros nos vamos, digamos, al concepto en sí, es algo en el fondo que nos queda corto en el presente. Porque nosotros en términos de la regulación emocional, el control no es lo único que existe. Al contrario, bueno, y eso es lo que vamos a ir viendo ahora también, las emociones también, la aproximación hacia las emociones en la actualidad tiene que ver también con el poder regularlas, modularlas, ¿cierto? Y gestionarlas. ¿Ya? Que es una mirada un poco más actual. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos viendo de que el control no era lo único necesario, no era el control, el poder como aplacarlas, no era lo único que se necesitaba en el fondo para poder tener, digamos, como un mecanismo de regulación que fuera adaptativo para distintos espacios, sino eh, de que había una necesidad de ampliar un poco más esto y de poder equilibrar, por ejemplo, ciertas emociones que en la actualidad, por ejemplo, se habla de desagradables o agradables, ¿ya? Más que negativas y positivas como se hablaba en ese entonces. Pero un poquito, chiquillos. Pucha, yo lamento mucho, no puedo leer todos los mensajes del chat porque son un montón. Ya, pero ahí los vamos a leer un poquito al final, ahí Francisca si me ayuda después un poquito, ¿ya? Pero ahí los van dejando. Ok. Ya, chiquillos. Bueno, y en este periodo de tiempo también tenía que ver mucho, como les señalaba, con el tema del control emocional y con el tema de la expresión de las emociones, de cómo éstas se expresaban finalmente en el día a día, cómo el ser humano en el fondo llevaba a acciones concretas el tema de poder expresar estas sensaciones internas, ¿ya? Y bueno, las primeras investigaciones se centraban justamente en estos procesos que implicaban en el fondo esta supresión de emociones negativas, ¿ya? Respecto a ese periodo, y como les señalaba, las ideas centrales que generalmente se abordaban tenían que ver, por ejemplo, con lo que les decía, el control de impulsos, ¿cierto? El individuo un poco como centro, y no digo, digamos, que eso haya cambiado un poco, porque nosotros seguimos haciendo, por ejemplo, psicoterapias de manera individual, ¿ya? Pero sí se trataba de una manera mucho más focalizada en términos de qué es lo que pasaba con esa persona, sin considerar, por ejemplo, elementos contextuales del entorno. No había una concepción de que la regulación emocional tenía que ver un poco también, por ejemplo, con las redes de apoyo, si bien también se consideraba, por ejemplo, entre comillas, se considera un poco la historia de la persona y del paciente, había poco énfasis en qué es lo que pasaba a nivel cultural, por ejemplo, de cómo se vivía esto, que es un enfoque un poquito más actual, ¿ya? Y en ese momento no había un concepto definido, tenía que ver mucho más bien con la conducta observable, ¿ya? La respuesta a estímulo, la represión, emociones desde un abordaje más biológico, ¿ya? Y por eso en el fondo se empezó a estudiar primero desde ahí porque era lo más medible en ese momento. Y en este periodo de tiempo se empezaron a dar las primeras indagaciones o las primeras investigaciones.
Yo creo que una de las, que no ha cambiado mucho en el presente, una de los enfoques o de los modelos que hasta la actualidad va generando más cantidad de investigaciones o más material, digamos, en este aspecto, tiene que ver con lo cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿ya? Aunque uno no le guste, aunque uno le guste, etcétera, uno no puede negar que la mayoría del material bibliográfico tiene que ver con estos enfoques. Me encantaría que fuera distinto y ojalá de que en el fondo algunos que tuvieran más interés en la investigación también pudieran hacer desde otros enfoques, pero hasta el momento, digamos, los que tienen las variables más medibles, por así decirlo, tienen que ver con los enfoques más cognitivos conductuales, ¿ya? Justamente porque quizás son cosas que son más concretas y son más observables. Mis chiquillos. Ahora, como les decía, en ese periodo está William James, ¿cierto? Espera un poquito, no veo nada acá. Ahí sí. Que consideró las emociones como patrones de respuesta fisiológica y propuso que las expresiones faciales y el comportamiento influyen en la experiencia emocional. Por eso les decía de que en el fondo también tenía que ver con el estudio del ser humano en esos términos, ¿ya? Pero igual estamos hablando de una época en el fondo donde esto todavía no se visualizaba como un impacto más allá de cómo en el fondo nosotros generábamos estados emocionales o anímicos a partir de contextos específicos, que estamos hablando de 1884, ¿ya? Sigmund Freud, desde 1920 más o menos, como les decía, enfocó esta represión, digamos, o enfocó el estudio, digamos, de la observación, la represión o sublimación como mecanismos psicológicos de la regulación emocional, que él no la acuñó como regulación emocional, pero en términos pedagógicos se los pongo desde esta manera, ¿ya? Y Cannon, en 1927, fue uno de los primeros en el fondo que fue más destacado por el estudio respecto a las emociones, porque él planteó una teoría que tenía que ver con la lucha o la huida, que tenía que ver con emociones, por ejemplo, asociadas al miedo, ¿ya? Y que destaca en el fondo las respuestas fisiológicas ante las emociones, ¿ya? William James, para él, digamos, yendo un poquito más atrás, para él era, digamos, como este mecanismo de cómo se da tenía que ver con que había un estímulo externo que desencadenaba una respuesta y que de ahí uno experimentaba la emoción, ¿ya? Pero Cannon, en el fondo, puso también énfasis a que eh, las emociones, no lo dijo específicamente, pero dio luces de que las emociones cuando se generan producen respuestas fisiológicas, ¿ya? Y que eso es un proceso que es inverso y que no se había visto hasta ese momento. Entonces eso nos cambia un poco la visión de cómo se puede observar, digamos, que, no sé, por ejemplo, esta pregunta que hacía William James siempre, que era como, ¿qué es lo que pasa primero? O sea, como, ¿tengo miedo porque corro o corro porque tengo miedo? ¿Ya? Entonces nos hace pensar también de que, claro, si nos vamos a lo más actual, y lo pone también como tema relevante, si nos vamos al presente podemos ir viendo que hay procesos que se dan de las dos maneras, ¿ya? No sé si a alguien le ha pasado, por ejemplo, que ha estado a mí alguna vez me pasó en un taller que tenía que ver con teatro, y que era más enfocado en lo psicológico, y me acuerdo de que la docente en ese momento nos hace, digamos, estos ejercicios como de respiración para poder generar un estado de rabia, ¿ya? Y que en el fondo tiene que ver con una respiración mucho más agitada, una posición corporal que era más tensa. Entonces, ahí vamos observando en el fondo de que, claro, a través del cuerpo nosotros también podemos generar estados fisiológicos que nos van a desembocar en estados afectivos, emocionales. Entonces, eso cambia mucho, digamos, en el fondo la manera de verlo. Pero también, bueno, y ahí lo vamos a ver más adelante, los autores que vienen acá, en este periodo de tiempo y quizás con esta mirada más actual, tiene que ver con autores que ponen la atención en las cogniciones y en el significado. Y eso cambia un poco las cosas, ¿ya? Ahora, este periodo generalmente se centra más en la investigación y en la creación de modelos. Aquí es cuando la psicoterapia, por ejemplo, se asenta en modelos específicos, ya hablando, por ejemplo, del año 1960, por ahí, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que está bastante utilizado en el presente el término de mindfulness, yo me imagino que todos lo han escuchado acá en algún momento porque está muy popular en el presente. Uno piensa que es bien actual, ¿eh? Pero no es tan actual. El mindfulness parte como en el año 1960, pero desde la concepción de las ideas de cómo era esto,
y ya avanzando un poco el tiempo, digamos, parte antes del año 2000. Entonces, también uno va viendo de que estas ideas no son tan nuevas, pero que sí se han incorporado en modelos nuevos para poder llevarlo, por ejemplo, a la práctica y que sean utilizados de manera mucho más sencilla, ¿ya? No nos vamos a meter en mindfulness, pero sí, bueno, si toman el curso y probablemente vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, desde 1960 empieza este tema de la evaluación que es más cognitiva, ¿ya? Y en ese periodo de tiempo, cuando nosotros hablamos de lo cognitivo, hablamos, por ejemplo, de Lazarus, no sé si le suena ese autor, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo con, por ejemplo, los modelos o las estrategias de afrontamiento que nosotros llevamos a cabo. Vamos en el fondo poniéndole énfasis a estos autores respecto a los significados y a las elaboraciones las evaluaciones que nosotros hacemos de los estímulos externos, ¿cierto? Va poniendo énfasis a que nosotros como seres humanos vamos atribuyendo ciertas valoraciones y significados a los eventos que van pasando. Por ejemplo, si nos vamos a lo que estábamos conversando recién del tema del video, ¿ya? Vamos viendo en el fondo cómo esta chica atribuye esta experiencia a algo traumático, ¿ya? Y que a partir del fondo, por ejemplo, si nosotros revisáramos en psicoterapia con ella, revisáramos aspectos que tienen que ver con elementos, digamos, como del pasado o de la historia de la persona, lo más probable en el fondo es que nos vamos a encontrar con creencias, ¿cierto? Con elementos que tienen que ver con que, chuta, a mí me pasó algo similar cuando yo era pequeña, entonces en el presente también lo estoy viviendo, por eso se configura como algo traumático, por ejemplo. Y vamos viendo que hay valoraciones que van entramando ideas y pensamientos que están asociados a un estado afectivo, ¿ya? Y esta es una de las primeras, en el fondo, momentos de la historia, al menos de la psicología, que empieza a dársele un valor mucho más importante porque nos vamos dando cuenta que a medida que modificamos o vamos a tomar eso, digamos, en psicoterapia o en un proceso terapéutico, va a ser relevante en el momento que, va a ser relevante para el momento de poder reestructurar esto, ¿ya? Respecto a lo mismo, en 1980 y 1990, me imagino que todos o casi todos han escuchado al menos el libro de inteligencia emocional, ¿ya? Es un autor en el fondo que era como casi obligatorio en algún momento y que tenía que ver con darle la importancia que se merece a que la inteligencia no solamente tenía que ver con las habilidades, por ejemplo, más pragmáticas o matemáticas, etcétera, sino de que habían habilidades que tenían que ver con lo emocional y particularmente con la utilización de recursos personales y, por ejemplo, la autoobservación, el automonitoreo, ¿ya? La autorregulación. Entonces, va poniendo, digamos, énfasis a aspectos que anteriormente no se habían visto como relevantes, va dando cuenta de un cambio de mirada, ¿ya? No sé si de paradigma o cambia tanto, pero sí un cambio de mirada respecto a que parece que en los procesos de intervención hay que ponerle énfasis a esta parte, ¿ya? Anteriormente, y quizás quienes llevan un poquito más de tiempo ejerciendo, también se han dado cuenta cómo ha ido cambiando, digamos, la percepción que se tiene de las psicoterapias y de qué es lo que hay que ponerle énfasis o de cómo abordar ciertos aspectos, ¿ya? Y eso es lo que fue cambiando también en ese periodo. Justamente en ese espacio de tiempo también se empezó a hablar de la conciencia que había que tener respecto a los procesos emocionales, ¿cierto? Desde ahí viene, digamos, como estas ideas del mindfulness, de poder tener la conciencia en términos de, por ejemplo, cómo funciono yo respondiendo frente a las cosas que me van pasando en la vida, cuál es mi estilo de afrontamiento, por ejemplo, cuál es la forma que yo tengo, digamos, de enfrentar situaciones en específico, ¿ya? Entonces, aquí tiene que ver más con un trabajo de autodesarrollo y que tiene que ver con elementos que son más cognitivos. Ya en 1990, si bien anteriormente se había incorporado estudios que tenían que ver más con lo biológico, en el 90 ya había una incorporación de la neurociencia y de este aspecto que quizás no era tan considerado de que, porque en el 90 o un poquito antes, empezaron a haber mucho más investigaciones respecto a, por ejemplo, imagenología, ¿ya? Empezó, digamos, como esta búsqueda, por ejemplo, de este tipo de técnicas de biofeedback, no sé si alguien lo había escuchado anteriormente, estas técnicas que tenían que ver con
parece que los procesos emocionales no solamente tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Sino que también hay zonas del cerebro que se activan de cierta manera para ciertas emociones, y eso va influyendo, digamos, en el mecanismo de cómo yo las voy regulando también, ¿ya? Ahí quizás también vamos a ver un poquito más adelante de que eso estamos bastante al debe en el presente, porque si bien tenemos mucha información respecto a cómo funciona la mente, nos vamos dando cuenta de que en realidad poco lo aplicamos en las intervenciones actuales. A menos que también haya alguna persona que esté especializada en el tema, pocas veces he visto o yo misma he aplicado, digamos, algo que tenga que ver mucho más directo, digamos, con el efecto que puede tener la neurociencia en una intervención psicológica, ¿ya? A pesar que hay un montón de estudios e investigación al respecto. Y desde el 2000 al 2010, y de ahí en adelante, digamos, existe un procesamiento o un foco, digamos, el procesamiento de las emociones, pero que tiene ya más elementos contextuales y culturales, ¿ya? Entonces, aquí sí le ponemos mucho más énfasis al lugar en el que está la persona, los procesos, por ejemplo, de migración, también, digamos, ayudaron a que esto fuera algo como central, porque se fue viendo diferencias en la forma, por ejemplo, de enfrentar, no sé, estoy poniendo, digamos, como el ejemplo de Chile respecto a los terremotos, ¿ya? Y que nosotros también vamos comparando y que se utiliza mucho como para la risa, pero en realidad los chilenos enfrentan de otra manera, digamos, las catástrofes naturales, a diferencia de otros países, por ejemplo, ¿ya? Que si bien quizás tiene que ver, y no sé si habrá algún estudio en específico, pero tiene que ver con estilos distintos de afrontamiento, vamos viendo que esto tiene que ver con un tema más cultural, ¿ya? Esta típica frase quizás, o la forma también de enfrentarlo del chileno, de como, vamos que se puede, vamos a levantarnos, en el fondo, como hacerlo rápido, ¿ya? Y de querer salir luego del paso, que no es algo de todas las personas, pero sí es algo en el fondo que se va viendo, que es de manera general, por ejemplo, ¿ya? Y que también el conocer eso ayuda a que nosotros, por ejemplo, que cada vez es más nos vamos enfrentando con pacientes que no son chilenos, ¿ah? Y no sé si a alguien le ha pasado también de poder atender a personas que son extranjeras y que tienen otras maneras o otras validaciones respecto a los estilos de cómo nosotros enfrentamos las cosas a nivel emocional, ¿ya? Otras costumbres, otras creencias que van arraigadas también a esto. Y en ese periodo de tiempo, que ya tiene que ver más con el 1960 en adelante, las ideas centrales en el fondo van asociadas a, por ejemplo, las estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Los estilos que tengo también como para afrontar distintos estresores, procesamientos y significados que nosotros vamos atribuyendo, vamos incorporando las cogniciones como algo importante y que hay una conciencia emocional, ¿ya? Hay una creación de modelos, ¿cierto? Aportes en la psicoterapia, técnicas específicas. O sea, aquí se empieza a generar eh, ya técnicas que son más concretas y que pueden ser de uso, digamos, más, entre comillas, sencillo, pero que son más elaboradas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahí vamos viendo que eh, hay mecanismos, por ejemplo, la regulación emocional que tienen que ver con el aplicarlo, ¿ya? El aprender, por ejemplo, a regular mis emociones aplicándolo en la vida real, en lo concreto, ¿cierto? En las acciones. Por eso el harto del uso de las tareas terapéuticas, las técnicas que tienen que ver con el hacer, digamos, en la misma terapia. Mucho uso, digamos, de programas de entrenamiento, por ejemplo, de mindfulness, porque vamos viendo en el fondo de que vamos comprendiendo a nivel empírico que es necesario que para la persona en el fondo incorpore este nuevo conocimiento en términos de sí mismo y de cómo manejar esto. Tiene que ver también mucho con el llevarlo a la realidad, o el llevarlo, realidad un poco cuestionable, pero llevarlo a lo concreto, ¿ya? Entonces cada vez más se van incorporando nuevas técnicas, aparecen, por ejemplo, eh, no sé si es del mismo periodo, pero en el fondo se van utilizando los autorregistros, aspectos que tienen que ver más con lo narrativo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿por qué les menciono? Porque estas técnicas se pueden utilizar para distintas cosas, ¿ah? Y que en el fondo los autores la plantearon para distintos casos. Pero en la regulación emocional
si yo les pongo la perspectiva que les señalaba antes respecto a la transversalidad, digamos, de un foco más transdiagnóstico, vamos viendo que hay aspectos también que nosotros vamos a poder ir desarrollando y que vamos a focalizar en la regulación emocional más que en aspectos que tienen que ver con la psicopatología, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a ayudar a que ese proceso con la persona que tenemos, digamos, en atención, también pueda generar nuevos mecanismos, nuevas formas de afrontar ciertas situaciones que no solo tengan que ver con la razón por la que viene a terapia, porque el motivo de consulta es específico, pero va a tener que ver con el abordaje de otras situaciones en el futuro, donde yo también me voy a enfrentar, digamos, a dificultades o a ciertos problemas, digamos, para abordar o para regular esa emoción, ¿ya? Entonces, claro, nosotros cuando vamos a psicoterapia, y los que han ido también van por cosas súper específicas, ¿ya? Pero si nosotros vamos revisando el mecanismo de cómo nosotros enfrentamos o cómo el paciente enfrenta estos estresores o cómo en el fondo aborda la pena, cómo, de qué manera o qué estilo tiene para afrontar esto, vamos también promoviendo a que la persona pueda hacerlo de manera paulatina y que lo pueda aplicar a otras situaciones de su vida, ¿ya? No solo al momento y al motivo de consulta en específico. Y eso es súper relevante porque a veces pasa, claro, cuando nos fijamos en la circunstancia específica de por qué viene la persona, y por ejemplo, la psicoterapia solo se trató del abordaje de, no sé, por ejemplo, un duelo, ya un duelo no resuelto. Si nosotros nos vamos solamente a ese tema y no revisamos la manera de cómo tiene, por ejemplo, de enfrentar las situaciones estresantes o cómo esta experiencia de, por ejemplo, desregulación emocional, va afectando su vida y esto cómo se ha repetido, digamos, durante distintos momentos históricos, digamos, de su experiencia vital. Si no abordamos eso, es probable que la persona en un par de meses más vuelva a terapia, ¿ya? Porque tiene que ver en fondo con los mecanismos que son subyacentes. Ahora, si lo vemos desde otro foco, en el fondo es como lo que hablamos también desde otros autores cuando hablan del duelo no resuelto, ¿ya? Y que es necesario revisar los duelos, por ejemplo, que una persona ha tenido, si, por ejemplo, no sé, ahora se murió su perrito, que ojo, es súper relevante el tema de las mascotas, porque actualmente la gente puede pensar que no es importante, pero a mí me llegan cada vez más pacientes por duelo de mascotas. Impresionante cómo ha aumentado eso. Después de la pandemia, de hecho, fue mucho más. Pero claro, nosotros vamos revisando de manera histórica cómo esta persona ha vivido el duelo, de qué manera fue anteriormente, cómo lo resolvió, si esto está resuelto o no, etcétera. Y vamos viendo en el fondo los mecanismos y vamos más a la base, cuáles son los mecanismos de regulación emocional que esta persona presenta y cuál es su estilo, ¿ya? Si esta persona, por ejemplo, frente a situaciones de alta angustia, se estresa, se evade, rumia frente a pensamientos que continúan, digamos, en su cabeza y que no lo llevan a tomar acciones, por ejemplo. Desde ahí, digamos, tiene una mirada distinta de cómo nosotros vamos viendo que la forma o el estilo de regulación emocional o el estilo de afrontamiento afectivo van influyendo en las distintas crisis o situaciones de crisis, digamos, o eventos no necesariamente traumáticos, pero sí críticos para una persona y cómo esto va repitiéndose en el tiempo, cómo trabajar esto para que esto no ocurra quizás o sea menos probable la ocurrencia de esta situación en el futuro, ¿ya? Bueno, y en este periodo de tiempo, por supuesto que hay mayores distinciones, definiciones del concepto, ¿cierto? Y hay mucho más, digamos, como una mirada más empírica del concepto de regulación emocional. Dentro de eso, en 1966 está Lazarus, como les señalaba, que él es el que propone el modelo de transaccional del estrés, destacando la evaluación cognitiva de la regulación emocional. Aquí estamos viendo en el fondo de que los pensamientos sí son relevantes y que hay cosas en el fondo que hay que abordar y que son necesarias tomar en la intervención con una persona que presenta cierta problemática en particular, ¿ya? En 1998, Jane Gross es uno de los autores que más ha trabajado respecto al modelo procesual de regulación emocional, que tiene que ver con el proceso completo de cómo se aborda y de cómo se desarrolla, digamos, estos estilos, como les señalaba, de manera concreta, cómo se observa, ¿ya?
y que incluye estrategias cognitivas y conductuales. Ahí él toma, digamos, estos dos aspectos y los mezcla. Si ustedes quieren buscar, por ejemplo, terapia o técnicas que sean como más actuales, Jane Gross es un buen inicio, ¿ya? Goldman, que es lo que estamos hablando de antes, que es el que popularizó, digamos, el término de la inteligencia emocional, que no es el primer autor que lo señala, pero sí es uno de los más relevantes, ¿ya? Y que él toma esto que le señalaba de antes de la conciencia emocional y la importancia de la autorregulación y de la autoobservación. Él en sus libros en general habla de la capacidad de los seres humanos que tenemos de automonitorearnos, de generar un sistema de retroalimentación donde nosotros vayamos viendo que si se me está escapando un poquito más arriba de lo que yo puedo manejar, entonces agarramos esto y lo podemos reajustar, ¿ya? Pero que tiene que ver mucho con el trabajo individual de poder retroalimentar. Ahora, si lo vemos en algo más actual, por ejemplo, en algo más del presente, perfectamente esto se podía incorporar en mecanismos de regulación que sean más, que tengan el aporte de algo externo, ¿ya? Que, por ejemplo, no solamente sea la persona la que hace el proceso de conocerse a sí mismo, de saber en el fondo cómo reacciona frente a las cosas, sino también en el fondo como el visualizar los contextos en los que se encuentra esta persona. Si yo, por ejemplo, veo a una mujer que tiene eh, generalmente como estallidos de rabia, ¿ya? Y la veo que trabaja, por ejemplo, no sé, como cajera en un supermercado, ¿ya? Y que viene de una familia, que estamos hablando de otro contexto, otro sistema, digamos, para no meterme en teoría del sistema, pero sí en otro contexto, donde la familia, por ejemplo, tiene una forma de funcionar que hace que ella estalle rápidamente, y que entonces vamos viendo, digamos, como los otros contextos que no solamente son los individuales, que también, no sé si fomentan, pero sí facilitan que esto ocurra, ¿ya? Y que eso también se va incorporando, digamos, no solamente desde la autorregulación, desde lo que yo como persona puedo lograr, sino también en el fondo de trabajo que tiene que ver más con, por ejemplo, un paciente que pueda regular o conversar o llegar, por ejemplo, a acuerdos con un contexto, ¿ya? O, por ejemplo, hacer adaptaciones en ese contexto específico, por ejemplo, en la familia, ¿ya? Que permitan, en el fondo, que esta persona, si bien, claro, todos somos adultos y es nuestra responsabilidad también el hecho de regularnos, también hay elementos del entorno que lo facilitan, ¿ya? ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Ya, yo veo a la Victoria que es así que con eso voy a quedar. Ya, chiquillos. Y Antonio Damasio, que es uno de los, bueno, es uno de los autores que a mí más me gusta, digamos, porque él toma la importancia de lo biológico y de los marcadores somáticos, ¿ya? De cómo nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que estamos sintiendo una emoción, a veces a través del cuerpo. Que, por ejemplo, si yo, no sé, antes de entrar a una clase y de dar una charla a, no sé cuántos son, 370 personas, ¿ya? Antes de eso, yo veo el número y empiezo a sentir algo aquí, ¿cierto? Y que empiezo a respirar cortito, ¿ya? Yo no estoy inicialmente procesando que, por ejemplo, tengo nervios o estoy ansiosa, pero sí mi cuerpo está reaccionando de manera previa, ¿ya? Entonces, tiene que ver en fondo con el conocer también las reacciones fisiológicas, los marcadores somáticos respecto a cómo nosotros vamos incorporando la experiencia emocional, ¿ya? Entonces, destaca la importancia de estas emociones en la toma de decisiones, porque lo que él dice en el fondo es que si yo, por ejemplo, voy a cruzar un semáforo, ¿ya? Y yo siento, por ejemplo, no sé, voy a cruzar, digamos, en rojo, es probable que yo me asuste porque un auto pasa al lado mío, ¿cierto? Y eso va a generar en fondo temor en mí, yo voy a tener una reacción fisiológica y me va a dar miedo, ¿ya? Probablemente es difícil que yo vuelva a pasar en rojo en un semáforo si yo ya aprendí que esto me genera en el fondo como una reacción que es inmediata y que tiene que ver con algo más fisiológico. Entonces va a ser en el fondo que yo decida actuar, digamos, en consecuencia de eso y no cruce en rojo, ¿ya? Yo estoy simplificando un ejemplo, pero eso en el fondo podemos llevarlo a situaciones de experiencia personal, a la utilización de la memoria como elemento para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, pero como simplificando, digamos, tiene que ver con eso. Ya, y como les decía,
dentro de los modelos que empezaron a surgir en ese entonces y que la mayoría empieza, por ejemplo, a ser más específico en 1990, ¿ya? Una de ellas, y hay varias, pero yo saqué, digamos, 4 que son los principales. La terapia dialéctica conductual es una de las, quizás como de las terapias más específicas que tiene que ver con la regulación emocional en un inicio, ¿ya? La terapia que tiene que ver con la dialéctica conductual habla en el fondo de cómo encontrar, digamos, mecanismos para como controlar o regular, ¿ya? Porque esto también tiene que ver con una mirada más conductual de cómo uno lo regula, ¿cierto? Pero tiene que ver en el fondo con poder intervenir en esos esquemas, ¿ya? Que tienen que ver con lo más cognitivo, cómo esos esquemas en el fondo voy interviniéndoles y cómo voy generando otras experiencias para que yo también pueda llevar a cabo otras estrategias de afrontamiento, ¿ya? Y yo, denme un segundo porque he cargado, un segundo, vengo al tiro. Ya, ahora sí, si no se iba a apagar todo y estoy llegando. Ya. La terapia cognitiva basada en atención plena, en 1990, por eso les digo que ya empieza a haber una importancia respecto al tener conciencia de los procesos y la conciencia, digamos, de saber nuestros estados emocionales en el día a día, cómo eso nos va a permitir autorregular y poder hacer procesos de retroalimentación interna, donde yo también voy a poder ver, chutar, no me siento tan bien, estoy estresado, ¿por qué estoy estresado? Todas estas técnicas que empiezan a aparecer en ese momento, técnicas súper quizás generales, por ejemplo, estas técnicas como llamadas como técnicas del semáforo, donde en el fondo uno hace que uno se tenga que detener a observar ciertos, digamos, como ciertas situaciones específicas que me están pasando, ¿cierto? El mindfulness en general, por ejemplo, la técnica del saboreo, que tiene que ver con el poder detenerte y sentir sensaciones que digamos que tienen que ver con volver al presente, ¿ya? Y no estar, digamos, atrapado, digamos, en pensamientos del futuro, por ejemplo. Y son técnicas súper focalizadas en la conciencia de estos procesos emocionales, afectivos, etc. ¿Ya? La terapia de aceptación y compromiso, que no sé si la habían escuchado antes, es una terapia que se basa también respecto a que hay aspectos que nosotros no podemos necesariamente controlar y que hay elementos en la vida que tienen que ver con el dolor, ¿ya? Y que ese dolor es inevitable, digamos, es como un poco esta frase como el dolor inevitable y el sufrimiento es elegido, digamos, uno elige sufrir, por así decirlo, pero tiene que ver en esto como bueno, como estas ideas que no se van, ¿cierto? Estos estados afectivos que permanecen, poder también tener un foco no solo de control, porque aquí hay un cambio, no tiene que ver con el controlar esos pensamientos o esos estados afectivos, sino el aceptar que hay algunos que van a durar un poco más o que van a estar presentes en mi vida de manera más recurrente, ¿ya? Y el compromiso tiene que ver, en fondo, con el comprometerte con tus valores personales. Entonces, la terapia tiene que ver mucho con el identificar estas ideas, pensamientos, valores, creencias, cosmovisiones, etcétera, de cómo yo voy viendo la realidad y de cómo yo me presento frente a esto y qué compromisos también adquiero conmigo mismo, ¿ya? Y actuar frente, digamos, a estos principios o valores que yo también voy formando y que eso me permita, por ejemplo, llegar a regular, por ejemplo, un estado emocional, entendiendo que hay momentos donde esto quizás se me va a superar, pero lo puedo visualizar como algo, por ejemplo, que está pasando, ¿ya? La aceptación y compromiso, esta terapia en específico, también tiene que ver con esta idea un poco más budista, ¿ya? Desde, por ejemplo, el mindfulness, cuando hablamos de la meditación, ¿ya? La meditación no es poner la mente en blanco, yo creo que eso ya lo han escuchado anteriormente, sino que tiene que ver con que los pensamientos van pasando como una nube, digamos, en el cielo y que yo la voy observando, pero que yo no lo juzgo y no me quedo con eso, sino de que permito que eso vaya pasando porque eso es parte de mí y es parte de algo que vaya ocurriendo. Entonces, cambia en el fondo la mirada también de cómo nosotros regulamos las emociones y los afectos, porque tiene que ver en el fondo no con esto de tomarlo y querer controlarlo,
¿ya? Sino de completamente lo contrario, tiene que ver con soltarlo, ¿ya? Entonces, por eso hablo de que estos modelos, digamos, que son un poquito más actuales, que tampoco son tan nuevos, digamos, pero sí desde la mirada de la investigación y de cómo se han formado, tienen que ver con un enfoque más asociado, digamos, a dejar de reprimir y suprimir todo lo que no nos agrada, ¿ya? Y eso cambia mucho las cosas de cómo era el foco anteriormente. Si bien hay técnicas que todavía se utilizan en este tema de suprimir y controlar, por ejemplo, si tengo una persona eh, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que les decía, estos estallidos de rabia, ¿ya? Evidentemente que hay técnicas que quizás sí van a ser eficientes para poder abordar esos aspectos y que tienen que ver con el no hacerle daño a otras personas, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos se puede aplicar, digamos, esto de poder aceptar que esto va a ocurrir, digamos, y que esto está presente, pero al aceptar no significa justificar, que es algo completamente distinto, ¿ya? Ya, chiquillos. Y bueno, la última es la terapia focalizada en las emociones, que es específicamente, digamos, y que tiene que ver ya con una terapia más experiencial o que tiene netamente que ver con el poder abordar desde el ámbito emocional, desde distintas técnicas, distintos elementos, cuáles son, cómo las vivo, de qué manera las identifico, ¿cierto? Y que también tiene que ver en el fondo con un poco con el poder identificar las creencias que están a la base. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las miradas actuales, y como les señalaba adelante, una de las cosas que creo yo que estamos un poco al debe tiene que ver con este enfoque transdiagnóstico. ¿Ya? El enfoque transdiagnóstico, me adelantó un poquito acá, hablamos en el fondo de elementos que tienen que ver, bueno, estos son tres, pero son varios, ¿ya? Pero puse los más relevantes, tiene que ver, por ejemplo, con la universalidad, ¿ya? Que esta regulación emocional es una función básica y universal que afecta a todas las personas independiente del diagnóstico. ¿Ya? Entonces, aquí cambiamos la mirada y como les decía, hay terapias que están creadas específicamente para ciertos trastornos. ¿Ya? Entonces, pondría un poco de ojo, digamos, en términos a poder llevar como especificar tanto las terapias para ciertos diagnósticos. Pensando, por ejemplo, que si yo tengo distintos diagnósticos, por ejemplo, en el trastorno de conducta alimentaria, lo más probable es que yo tenga problemas para regular, por ejemplo, no sé, pues como las sensaciones de temor al descontrol, o siempre tiene que ver con mecanismos de cómo yo regulo, ¿ya? Por ejemplo, el trastorno narcisista, la necesidad excesiva, por ejemplo, de admiración y la falta de empatía, que tiene que ver en el fondo también con estos mecanismos de regulación. En el trastorno límite de la personalidad, que es mucho más evidente las dificultades para regular, ¿cierto? Tiene que ver con emociones intensas, ¿cierto? Que son variables, son cambiantes, la susceptibilidad o la vulnerabilidad emocional que se presenta en ese momento, ¿ya? Entonces, si vamos a los mecanismos como subyacentes, vamos viendo que esto tiene que ver un poco con esta universalidad y que son procesos en el fondo que son transversales, ¿ya? Entonces se concentra en procesos emocionales que son transversales a varios trastornos, ¿ya? Por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor, la dificultad para poder expresar o para poder sentir emociones agradables, ¿ya? Y centrarme solamente en las emociones desagradables, que eso también tiene que ver con una dificultad de poder modular y de gestionar estas emociones, ¿eh? Entonces, por eso cuando uno habla de regulación, la gente suele pensar que es esto, bajar, ¿cierto? Pero no necesariamente, sino de que en el fondo cuando estamos con una persona con sintomatología depresiva, tenemos personas en el fondo que les cuesta mucho, digamos, equilibrar emociones agradables con desagradables. Tenemos un foco que es en el fondo como, no sé, pues cuando uno habla no sé, cuando dice como no mire los autos azules, y lo más probable es que si yo estoy en la calle, lo más probable es que empiece a focalizarme en todos los autos azules que van pasando, ¿ya? Entonces la mente tiene esta cosa media selectiva, que es muy chistosa, pero que suele pasar cuando uno tiene pensamientos, por ejemplo, negativos, ¿ya? Y que tiene que ver en el fondo con una forma de seleccionar, que no es muy adaptativa, digamos, pero de seleccionar pensamientos que están acordes, por ejemplo, a mi autoconcepto, ¿cierto? Entonces, la regulación emocional tiene que ver también de cómo yo logro
como digamos, salir de esto y de poder regular e incorporar otras sensaciones o emociones, digamos, respecto a mis experiencias vitales, ¿ya? Y lo último tiene que ver, en fondo, con la flexibilidad, que tiene que ver con diferentes personas, pueden necesitar estrategias de regulación emocional diferentes, ¿ya? Y que si bien va a ser universal y transversal, vamos también a tener un elemento que va a distinguir que no es una terapia única para todos los, por ejemplo, trastornos límite de la personalidad, ¿ya? Sino que esta mirada habla de que son procesos comunes, sí, pero que lo más probable es que lo que le sirva a una persona no le sirva a otro paciente, ¿ya? Y que en el fondo la idea es que este modelo también se adapte a la individualidad de cada persona, que no creemos recetas o técnicas únicas para cada uno. Y bueno, adelantando un poco el respecto al tema del curso, tiene que ver mucho con eso, con el aprender, por ejemplo, a que las técnicas no son unificables para todos los casos, ¿ya? Y que también habla en el fondo de que si bien hay cosas que me han servido con ciertos pacientes y que la literatura a mí me dice de que, por ejemplo, la silla vacía se utiliza en cierta, puede ser en el fondo que hayan cosas súper focalizadas, pero la idea en el fondo es que uno también vaya orientando y conociendo a la persona que tiene al frente respecto, por ejemplo, al estilo de regulación emocional que tiene esta persona, a la forma, digamos, al proceso de creencias que tiene y de que utiliza para poder llegar, por ejemplo, a conclusiones, a qué distinciones hace respecto a su vida, ¿ya? Entonces, hay cosas en el fondo que uno tiene que ir viendo para poder generar una intervención que sea como un traje a la medida. Y eso es súper relevante, que esta universalidad no tiene que ver en el fondo con que vamos a aplicarle esto a todo el mundo, sino de que lo que habla es que este proceso de regulación emocional es común para todas las personas, como respirar, por así decirlo, ¿ya? Aunque todos respiramos distinto, ¿eh? Por eso también lo digo de que son, bueno, son cosas súper, son cosas transversales, pero que cada uno lo hace, digamos, de manera distinta. Ya, chicos, no quiero extenderme más porque era 1 hora y son las 9:06 según lo que tengo acá. Siempre me pasa eso que digamos, me quedo corta de tiempo, pero tratando de respetar un poco lo que... Ahí sí. Tratando de respetar un poco, digamos, el tema. Esto es una pincelada, es una revisión que yo no había podido realizar antes porque el curso me focaliza en técnica, técnica, técnica. O sea, en el fondo la idea es que con esta revisión uno pueda entender desde dónde nos posicionamos en la actualidad para poder intervenir, por ejemplo, en una intervención individual, familiar, de pareja, etcétera, de qué forma lo hacemos, ¿ya? Así que espero que le haya gustado, no sé si en el fondo es algo que esperaban o no, y eso, estoy atenta a sus comentarios porque voy a empezar a ver el chat, no sé si hay alguna pregunta también ahí, Francis, que nos puede ayudar a moderar esto. Sí, voy a cerrar el chat unos segunditos para los que quieran hacer preguntas, levantando la mano primero. Parece que no hay pregunta, muy claro, muy claro. Bueno, estoy viendo los comentarios, ¿eh? Y dice que quedó súper claro, superó mi expectativa. Qué bueno, no sé quién será esa persona, pero qué bueno. Ahora, chicos, igual comentarles en el fondo de que, bueno, el curso tiene que ver también, si es que alguna persona lo toma, el curso tiene que ver con el poder conocer técnicas que nos podrían servir para facilitar la regulación emocional o generar procesos de aprendizaje en el paciente para que puedan incorporar nuevos mecanismos, ¿ya? Pero también quedando claro de que las técnicas no son una aplicación de receta, ¿ya? Y que en el fondo eso no es digamos, como la panacea o lo único que se va a utilizar, sino que también hay otros elementos que son importantes para poder trabajar en ese aspecto. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿se puede tomar el curso si uno está en segundo? Ah, mira, ahí hay una pregunta, Fran. ¿Se puede tomar el curso si uno está en segundo año de psicología? Eh, no sabría yo responder esa pregunta en realidad, lo que puedo responder es sobre el sorteo.
Ah, ok. Que aquí Ya, sale que es requisito. Creo que ser estudiante de último año, voy a revisar bien. Sí, estudiantes de último año del área psicología. ya, pero para la beca, o sea, ya, entiendo. Claro. Ahora entiendo que no hay dificultad para que sea inscrita una persona de segundo año, ¿eh? Según lo que entiendo. Ahí tendría que preguntar al chiquillo. Ya, Carolina, Liz, ¿Se escucha? sí, súper. Ah, ya. Ya, bueno, yo fui la que dijo que superó las expectativas. Lamentablemente no puedo estar conectada 100% durante toda la sesión porque no estoy en un computador, estoy entre la calle, entre el departamento, entre haciendo cosas domésticas, entonces me escapé un minutito. Mi consulta era creo que el modelo de dialéctica conductual. Me recordó a Isabel Caro, que Sí, sí. trabajaba en modelo cognitivo. Hace un tiempo hubo un seminario en AIPA y me lo perdí también por temas domésticos, esto de la doble presencia, creo que a todos nos afecta y también me resonó, yo creo que lo voy a ver en la repetición del seminario, el tema de las terapias flash en APS. Bueno, yo trabajé en APS y realmente bueno, no Mm, sé si alguien lo alcanzó a comentar, pero es un desafío porque la demanda de horas es excesiva, hay pocos psicólogos, muchas personas que no tienen la posibilidad para poder pagar una sesión con arancel diferencial, también es un tema. Y bueno, a mí me gustaría mucho trabajar nuevamente con adultos. La vida me ha llevado más a mejor niñas, pero me gustaría mucho trabajar con adultos porque creo que en mi práctica como psicóloga clínica, creo que las experiencias más enriquecedoras me pasó con adultos. ya, También perfecto. mucho con el modelo cognitivo. Y quería consultar si hay algún libro, alguna referencia que pudieses como recomendar a los que estamos acá para poder profundizar en casa. Tal vez, no sé, buscar algún libro, tomar algún apunte, o de repente si hay algún caso en clínica, qué Ujú. autor buscar para poder ofrecer un buen plan de intervención. Ya, un buen plan de intervención. Mira qué interesante tus palabras, ¿ah? Porque yo justamente estoy hablando como el plan de intervención, no sé si lo planteas desde como quizás hacer una secuencia de sesiones, de qué forma, cómo orientarlo, algo Claro, así. claro, porque de repente muchas veces los usuarios llegan, por ejemplo, con un motivo de consulta manifiesto y todos estamos cayendo latente, entonces de repente también ellos buscan, por ejemplo, que nosotros les ofrezcamos un plan, o sea, como proyectarlos hacia metas, y también eso es lo que me gusta un poco de los modelos más cognitivos, que de repente cuando estamos agotados de tiempo, cuando los pacientes igual consultan por resultados, les podemos ofrecer, por ejemplo, un paso a paso. Mm, ya, perfecto. Entiendo. Mira, igual es una pregunta en el fondo que yo te puedo responder un poquito más en el curso porque son cosas más específicas. Respecto a la bibliografía, yo le mandé a Fran, no sé si está por ahí la Francisca, le mandé 4 investigaciones, pero que tienen que ver más con el modelo transteórico, otras que tienen que ver con la diferencia conceptual. Quizás la bibliografía, bueno, por eso les digo, bibliografía más específica en temas de ¿cómo se llama? Regulación emocional, Jane Gross, el que les decía adelante, como para partir, digamos, el tema. Si hay alguna en particular, alguna terapia que les llamó la atención, por ejemplo, partir quizás por algo que, no sé si es más nuevo para ustedes, que tiene que ver con la terapia de aceptación y compromiso, ya que la encuentro un Ujú. poquito más distinta a las otras que mencioné, de Hayes, que es Hayes. A ver, déjame anotarlo. Ya, ese es el autor. ¿Ya? Bueno, otros, pero digamos ese es el Mm, principal. ¿Ya? Eh, Por eso les digo, con la bibliografía que yo le enviaba a la Francisca es como para introducir un poco el tema de lo que hablamos hoy día, ¿ya? Quizás en el ya. fondo también es importante como ir revisando más específico en términos de técnica, pero por eso les digo, eso es un poquito más asociado al curso. Pero si quieren partir, digamos, Jane Gross, ¿ya? Muchas gracias. Ya pues, ya chiquillos. No alcanzo a leer todo, pero algo alcancé a leer del tema del CEFAM, ¿ya? Bueno, este video lo puse específicamente por lo mismo. Actualmente los psicólogos y todos los profesionales de la salud, por una parte, estamos siendo muy demandados, ¿ya? De atención en el fondo, etcétera, y también estamos siendo muy observados. Porque a mí me llamó mucho, de hecho, una de las cosas en el fondo que también me llamó la atención tenía que ver con el tema de esto de los minutos que ellos se tomaban para esto, ¿cierto? De poder en el fondo como
evaluar cuánto tiempo o cuánta era la frecuencia de atenciones. Y también a mí este video me hizo cuestionarme respecto a, por ejemplo, el trabajar aspectos que son transversales como la regulación emocional, porque creo que podrían tener mayor beneficio las personas que van trabajando, digamos, como desde la psicoterapia individual, ¿ya? Y que les genera un poco más de, y esto no lo estoy diciendo en base a investigación, ¿eh? Ojo de que aquí quiero distinguir un poco, genera un poco más de poder ayudar a que esto no se repita nuevamente, ¿ya? De que en el fondo si uno se va a la base de los mecanismos, de cómo uno enfrenta las cosas, uno no está parchando, por así decirlo, en distintos motivos de consulta durante la vida, ¿ya? De nuevo, esta es una opinión más personal y por eso también lo estoy haciendo desde ahí, lo declaro desde esa forma, porque me da la sensación que a veces cuando uno trata temas específicos, que es inevitable en el fondo y efectivamente hay que hacerlo, hay que abordar, hay que tomar el motivo de consulta, pero también es interesante meternos en esto de la forma en que yo también voy afrontando los distintos eventos que me generan en el fondo estrés emocional, por ahí va el tema, ¿ya? Y de cómo en el fondo las instituciones y el sistema público no está dando basto y por lo tanto quizás una forma también de buscar una manera que he hablado con colegas que también trabajan, por ejemplo, esta modalidad de CEFAM, que es una vez cada 3 meses o cada un mes, por ejemplo. El hecho de trabajar, por ejemplo, con tareas terapéuticas que a la persona le permitan, por ejemplo, ir aprendiendo otras maneras de regular sus emociones o aprender otras estrategias o afrontarlo de distintas formas, pero desde el trabajo, el ejercicio semanal, y lamentablemente en el fondo como no hay, digamos, una atención que sea, digamos, frecuente y tenemos esta que es una vez cada cuánto, poder trabajarlo de esa forma, ¿ya? Y generar mayor autonomía en la persona. Ya, chiquillos, todavía no han puesto ni link ni código, esperen un momento. ¿Qué pasó? Ya. Fran, cuénteme, ¿qué pasó con el código y toda la cosa? Pasa que se da al final. Todavía no. Ah, ya, no, ya, perfecto, perfecto. Ya, voy a tomar la última, chicas, la última pregunta. Digo chicas porque solo veo chicas, ¿ah? Así que por si acaso no veo ningún hombre con cámara, por si acaso. Ya, disculpe, pregunta acerca de la asistencia, donde ya, chiquillos, ¿tienen alguna otra pregunta o pasamos, digamos, al sorteo? ¿No? ¿Todo clarito? Marcelo Pantoja, el único hombre conectado. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Ya, Fran, partamos nomás para que los chiquillos no tengan Ok. tanto tiempo de espera. Bueno, ya a finalizar el bloque de lo que vendría siendo el seminario, agradecer a todos los presentes por su participación en el seminario de hoy y también a Valeria Hernández por su presentación.